En las tierras doradas de Cartagena de Indias, donde el mar Caribe susurra secretos al oído de aquellos que se atreven a escuchar, se desarrolló una historia que desafiaría no solo las leyes escritas de la sociedad colonial, sino también las creencias más profundas sobre el amor, la redención y el poder transformador del perdón. Lo que comenzó como un castigo cruel, se convertiría en la más hermosa lección sobre cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Pero antes de sumergirte en esta extraordinaria historia de amor que cambió dos vidas para siempre, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas fascinantes historias del periodo colonial, y me cuentes en los comentarios desde qué país nos acompañas hoy. El sol del amanecer se alzaba lentamente sobre las murallas de piedra coral de Cartagena, pintando de oro las aguas cristalinas de la bahía. En el corazón del barrio de San Diego, en una de las residencias más elegantes de la ciudad, se alzaba la casa de los Villarreal y Mendoza, una mansión construida en piedra de coral blanco, con balcones de hierro forjado traído directamente de Sevilla. En el segundo piso de esta mansión, se despertaba lentamente doña Esperanza Villarreal y Mendoza, una joven de 21 años que representaba todo lo que la sociedad colonial consideraba la perfección femenina. Su belleza era legendaria, piel blanca como la porcelana, cabello rubio dorado que brillaba como hilos de oro, ojos azules como el cielo del Caribe, y una figura elegante que hacía que los vestidos más exquisitos parecieran haber sido diseñados especialmente para ella. Esperanza había sido educada como correspondía a una dama de su posición, hablaba francés e italiano con fluidez, tocaba el clave y el arpa como una virtuosa, pintaba delicadas acuarelas, y conocía de memoria las genealogías de todas las familias nobles. Era en todos los sentidos el producto perfecto de la educación colonial para mujeres de alta alcurnia. Pero bajo esa superficie de perfección educada, Esperanza poseía un carácter que sus padres habían tardado demasiado en reconocer. Era inteligente hasta el punto de la impaciencia, independiente hasta rozar la rebeldía, y poseía una lengua afilada que podía cortar como una espada cuando se sentía contrariada. Había rechazado ya a 6 pretendientes que sus padres consideraban excelentes partidos, 2 condes españoles, un marqués de Lima, un comerciante enormemente rico de Cádiz, el hijo del virrey de Santa Fe, y un hacendado de Antioquia, cuyas minas de oro rivalizaban con las del mismísimo rey. La gota que colmó el vaso llegó en forma de una carta fechada 3 días antes. Don Sebastián de Avilés y Pacheco, conde de Turbaco, uno de los hombres más poderosos e influyentes del Caribe colonial, había retirado formalmente su petición de matrimonio después de que Esperanza rechazara su propuesta de manera tan pública y humillante, que toda Cartagena había hablado del incidente durante una semana. El conde había sido considerado por don Aurelio como el pretendiente perfecto para su hija. La alianza habría unido 2 de las fortunas más grandes del Caribe. Pero Esperanza, en una demostración de rebeldía que había dejado sin palabras a toda la alta sociedad cartagenera, había rechazado al conde en plena iglesia de San Pedro Claver, durante la misa del domingo, delante de toda la nobleza de la ciudad. Mi señor conde, había dicho con voz clara y perfectamente audible, agradezco profundamente el honor que me hace con su propuesta, pero debo declinar respetuosamente. Creo que nuestros caracteres son demasiado diferentes para formar una unión feliz. Había sido una humillación pública para el conde, quien había salido de la iglesia con el rostro rojo de furia. Pero más que eso, había sido una declaración de guerra abierta contra las tradiciones familiares y sociales que regían la vida de la clase alta colonial. Esa mañana, mientras Esperanza se vestía con la ayuda de su doncella personal, una mujer mulata llamada Rosa que había estado con la familia desde que ella era niña, no tenía idea de que sus padres habían pasado la noche entera discutiendo su futuro, y que habían llegado a una decisión que cambiaría su vida de manera radical. Niña Esperanza, murmuró Rosa mientras abrochaba los pequeños botones de perla del vestido de muselina blanca, sus padres han estado muy callados esta mañana, y don Aurelio pidió que bajara al despacho tan pronto como estuviera vestida. Esperanza frunció ligeramente el ceño. No era usual que su padre la citara tan temprano. Dijeron algo más. No, niña, pero hay algo diferente en el ambiente de la casa. Los otros sirvientes están nerviosos. Esperanza terminó de arreglarse sin darle mayor importancia a las palabras de Rosa.
Estaba acostumbrada a las tensiones familiares desde que había comenzado a rechazar pretendientes. Bajó las escaleras de mármol con su paso elegante habitual. La casa estaba decorada con el lujo discreto que caracterizaba a las familias de comerciantes exitosos, alfombras persas sobre pisos de mármol italiano, cuadros de maestros españoles en marcos dorados, jarrones chinos llenos de flores tropicales frescas. El despacho de don Aurelio ocupaba toda la esquina sureste de la planta baja, con grandes ventanales que daban tanto al patio interior como al jardín que se extendía hacia el mar. Era una habitación masculina, decorada con muebles pesados de caoba, estantes llenos de libros de comercio y derecho, y mapas detallados de las rutas comerciales. Detrás del escritorio, un retrato del rey Carlos III presidía la habitación. Cuando Esperanza entró en el despacho, encontró a sus padres esperándola con expresiones que inmediatamente la pusieron en alerta. Don Aurelio, normalmente un hombre jovial y cariñoso con su hija, parecía tenso y formal. Doña Mercedes, por su parte, había estado llorando, sus ojos enrojecidos lo delataban. «Buenos días, papá, mamá», saludó Esperanza con su cortesía habitual, pero su voz contenía una nota de preocupación. «¿Sucede algo?». Don Aurelio se puso de pie detrás de su escritorio, una señal de que lo que venía era serio y formal. «Esperanza, siéntate, por favor. Tu madre y yo tenemos algo muy importante que discutir contigo». Esperanza tomó asiento en una de las sillas tapizadas en damasco que estaban frente al escritorio, las mismas sillas donde había rechazado las propuestas de matrimonio de varios pretendientes a lo largo de los años. «Hija», comenzó don Aurelio, su voz tomando el tono formal que usaba en sus negocios más serios, «durante los últimos 3 años, tu madre y yo hemos sido más que pacientes con tu resistencia al matrimonio. Hemos respetado tus objeciones a los diversos pretendientes que hemos presentado, esperando que con el tiempo encontrarías a alguien de tu agrado». Esperanza asintió, aunque comenzaba a sentir una inquietud creciente. «Sin embargo», continuó su padre, «tu comportamiento de la semana pasada con el conde de Turbaco ha traspasado todos los límites de lo aceptable. No solo has humillado a uno de los hombres más respetados de la sociedad cartagenera, sino que has dañado gravemente la reputación de nuestra familia». «Papá, yo simplemente, no he terminado de hablar», la interrumpió don Aurelio con una firmeza que Esperanza rara vez había escuchado. «Tu comportamiento ha tenido consecuencias que van más allá de lo social. El conde de Turbaco era nuestro socio en 3 empresas comerciales importantes. Su retiro nos ha costado una fortuna considerable». Esperanza sintió como si el mundo comenzara a tambalearse bajo sus pies. No había considerado que sus acciones pudieran tener repercusiones económicas. Doña Mercedes habló por primera vez, su voz quebrada por la emoción. «Esperanza, hija mía, hemos tratado de entender tus razones, pero ya no podemos permitir que tu obstinación destruya todo lo que tu padre y sus antepasados han construido durante 100 años». «¿Qué quieren decir?», preguntó Esperanza, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Don Aurelio respiró profundamente antes de continuar. «Tu madre y yo hemos tomado una decisión muy difícil. Dado que has demostrado que no puedes o no quieres hacer una elección matrimonial responsable, nosotros la haremos por ti». «¿Qué? Ya no tienes opción en el asunto, Esperanza». «No los haré, Senad. Hemos arreglado tu matrimonio, y la ceremonia se realizará en 2 semanas». Esperanza se puso de pie bruscamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «No pueden hacer eso, no pueden obligarme a casarme con alguien contra mi voluntad». «Podemos y lo haremos», respondió don Aurelio con firmeza. «Eres nuestra hija, vives bajo nuestro techo, y dependes de nuestra fortuna. Bajo las leyes de España y de la Iglesia, tenemos no solo el derecho, sino la obligación de asegurar tu futuro». «¿Con quién?», preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. «¿Con quién me han prometido?». Fue entonces cuando don Aurelio pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de su hija. «Con Joaquín Morales», dijo con voz fría, «un mulato libre que trabaja como carpintero en los astilleros del puerto». El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Esperanza y el sonido distante de las gaviotas sobre la bahía. Esperanza sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No pueden hablar en serio», murmuró, su voz apenas audible. Doña Mercedes comenzó a llorar abiertamente. «Esperanza, mi niña, esto nos duele más a nosotros que a ti.
pero ya no sabemos qué más hacer contigo. Don Aurelio mantenía su expresión dura, aunque era evidente que la decisión le causaba dolor. Completamente en serio, hija. Joaquín Morales es un hombre honesto, trabajador y de buena reputación. Es propietario de su casa, tiene un negocio establecido y nunca ha estado en problemas con las autoridades. Pero es un mulato, exclamó Esperanza, la realidad finalmente penetrando en su mente. Es un hombre libre, bautizado en la Iglesia Católica y respetado por quienes lo conocen, interrumpió don Aurelio. Y es el esposo que mereces después de tu comportamiento. ¿Cómo han arreglado esto? A través del padre Miguel, de la iglesia de San Roque en Getsemaní. Joaquín frecuenta esa parroquia, y el padre Miguel habló de él como un hombre piadoso, que había expresado el deseo de casarse, pero que no había encontrado una esposa apropiada dentro de su círculo social. La ironía no se perdía para nadie. Un mulato que no podía encontrar esposa apropiada en su nivel social, y una criolla que rechazaba todos los maridos apropiados en el suyo. El padre Miguel actuó como intermediario, continuó don Aurelio. Joaquín ha aceptado la propuesta, y se ha mostrado agradecido por la oportunidad. A cambio recibirá una dote considerable. ¿Una dote?, gritó Esperanza. Me están vendiendo como mercancía. Te estamos salvando de ti misma, replicó don Aurelio. Y tal vez este matrimonio te enseñará algo sobre humildad y responsabilidad, que obviamente no has aprendido en 21 años de vida privilegiada. Esperanza miró alternativamente a sus padres, buscando algún signo de que esto fuera una broma cruel. No lo haré, declaró con voz temblorosa. No pueden obligarme, me negaré en el altar, huiré. Doña Mercedes dejó de llorar, y miró a su hija con determinación. Esperanza, mi amor, si haces cualquiera de esas cosas, estarás muerta para nosotros. No heredarás ni un real, nunca más serás bienvenida en esta casa, y vivirás como una paria social por el resto de tu vida. Y añadió don Aurelio, también estarás condenando a Joaquín Morales a la humillación pública, y posiblemente a consecuencias legales, ya que los contratos matrimoniales ya han sido firmados. Esperanza se sintió atrapada en una red que se cerraba a su alrededor. ¿Cuándo lo conoceré? Esta tarde, respondió don Aurelio. Vendrá a la casa a las 4 para la presentación formal, y espero que te comportes con la cortesía que corresponde a una dama de tu educación. Capítulo 2. El encuentro que lo cambió todo. Mientras Esperanza trataba de procesar la realidad de su nueva situación, en una casa mucho más modesta del barrio de Getsemaní, Joaquín Morales se preparaba para el encuentro más importante de su vida. Su casa era pequeña pero impecablemente mantenida, 2 habitaciones, una cocina, y un pequeño patio donde crecían matas de plátano y un limonero. No era lujosa según los estándares de la clase alta cartagenera, pero era limpia, ordenada y completamente suya. Joaquín tenía 28 años y poseía el tipo de belleza masculina que combinaba la fuerza española con la elegancia africana de sus ancestros. Su piel era del color del café con leche, sus ojos verdes como esmeraldas oscuras, y su cabello negro y rizado enmarcaba un rostro de facciones regulares y expresivas. Era alto y bien formado, con las manos fuertes y hábiles de un artesano. Su madre, Esperanza, había sido una mulata libre que trabajaba como costurera. Su padre había sido un comerciante español menor, que había reconocido a Joaquín legalmente antes de morir en un naufragio, cuando el niño tenía 10 años. Joaquín había recibido una educación básica pero sólida de los frailes franciscanos de la iglesia de San Roque. Sabía leer y escribir correctamente, conocía las bases de las matemáticas necesarias para el comercio, y había desarrollado un talento natural para trabajar la madera que lo había convertido en uno de los carpinteros más respetados del puerto. Sus muebles eran solicitados no solo por las familias mulatas y mestizas de Getsemaní, sino también por algunos comerciantes menores que apreciaban la calidad de su trabajo. Había logrado ahorrar lo suficiente para comprar su casa, ampliar su taller, y vivir con una comodidad modesta pero respetable. Pero a los 28 años, Joaquín enfrentaba el mismo problema que muchos hombres de su condición social, la dificultad de encontrar una esposa apropiada. Las mujeres mulatas libres de su edad generalmente preferían hombres más ricos o de piel más clara, mientras que las mujeres de piel más oscura a menudo no estaban interesadas en alguien que claramente aspiraba a ascender socialmente.
Cuando el padre Miguel había llegado a su casa 3 días antes con la propuesta más increíble que jamás había escuchado, Joaquín había pensado inicialmente que el cura había perdido la razón. ¿Una criolla?, había preguntado, seguro de haber escuchado mal. ¿Una criolla de familia rica quiere casarse conmigo? El padre Miguel había sonreído ante la confusión de Joaquín. No exactamente quiere, hijo mío. Es más bien una situación complicada. La joven ha demostrado ser extremadamente difícil en cuanto a aceptar pretendientes apropiados. Sus padres han decidido que necesita aprender una lección sobre humildad y responsabilidad. Joaquín había comenzado a entender. Entonces, ¿esto es un castigo para ella? En cierto sentido sí, pero también es una oportunidad extraordinaria para ti. Recibirás una dote considerable, tendrás una esposa educada y hermosa, y si manejas la situación con sabiduría y paciencia, podrías encontrarte con un matrimonio más feliz de lo que cualquiera de ustedes espera. Joaquín había pasado los últimos 3 días, oscilando entre la excitación, el miedo, y una profunda reflexión sobre lo que este matrimonio podría significar para ambos. Era consciente de que estaba siendo usado como instrumento de castigo, pero también era una oportunidad que jamás había soñado tener. Más que todo eso, Joaquín era un hombre fundamentalmente bueno y compasivo, y no podía evitar sentir simpatía por una mujer que como él estaba siendo forzada a un matrimonio que no había elegido. Esa mañana, mientras se vestía con su mejor ropa para la presentación formal, Joaquín tomó una decisión que definiría su aproximación a este matrimonio inusual. No importaba que esto hubiera comenzado como un castigo para ella o como una oportunidad para él. Si iban a estar casados, él haría todo lo posible para que funcionara. Trataría a Esperanza con el respeto y la cortesía que merecía cualquier mujer, independientemente de las circunstancias de su unión. A las 4 en punto de la tarde, exactamente como había sido acordado, Joaquín Morales se presentó en la puerta principal de la mansión Villarreal. Llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido camino a la casa, y en su rostro una expresión de cortesía respetuosa que ocultaba cuidadosamente sus nervios. El mayordomo de la casa abrió la puerta con una expresión que mezclaba curiosidad y desaprobación. «Señor Morales, supongo», dijo con formalidad estricta. «Así es, vengo a la cita con don Aurelio Villarreal». Joaquín fue conducido a través de la casa, y aunque mantuvo su compostura externa, no pudo evitar impresionarse por el lujo que lo rodeaba. Era un recordatorio tangible de la enorme distancia social que existía entre él y la mujer con quien estaba a punto de casarse. Don Aurelio estaba de pie junto a la chimenea, vestido formalmente, con una expresión que Joaquín no pudo descifrar completamente. «Señor Morales», saludó don Aurelio con cortesía profesional, puntual. «Aprecio esa cualidad en un hombre». «Don Aurelio», respondió Joaquín con una inclinación respetuosa, «agradezco la oportunidad de conocer a su familia». Los dos hombres se estudiaron mutuamente por un momento. Don Aurelio veía a un hombre claramente nervioso pero tratando de mantener su dignidad, bien vestido dentro de sus posibilidades, y con modales que hablaban de una educación básica pero sólida. «Supongo que el padre Miguel le ha explicado las circunstancias de esta propuesta matrimonial», dijo don Aurelio. «Sí, señor. Entiendo que su hija ha tenido dificultades para encontrar un esposo apropiado dentro de su círculo social». Don Aurelio casi sonrió ante la diplomacia de la respuesta. Una manera muy delicada de expresarlo. «Sí, Esperanza ha demostrado ser selectiva en extremo. Este matrimonio es tanto una lección para ella como una oportunidad para usted». «Entiendo, señor, y quiero asegurarle que independientemente de las circunstancias, trataré a su hija con el respeto y la consideración que merece cualquier esposa». Esta vez don Aurelio sí sonrió, claramente impresionado por la respuesta madura de Joaquín. «Me complace escuchar eso. Ahora, creo que es hora de que conozca a Esperanza». Don Aurelio se dirigió hacia la puerta del salón y llamó: «Mercedes, Esperanza, por favor vengan al salón». Un momento después doña Mercedes entró en la habitación seguida por su hija. Joaquín tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura cuando vio a Esperanza por primera vez. Era aún más hermosa de lo que había imaginado. Vestía un elegante traje de tarde en tono azul pálido que realzaba sus ojos. Su cabello rubio estaba arreglado en un peinado elaborado pero apropiado.
Pero lo que más impresionó a Joaquín no fue su belleza física, sino la expresión en sus ojos, una mezcla de orgullo herido, curiosidad reprimida, y algo que podría haber sido vulnerabilidad. Esperanza, por su parte, también estaba evaluando a Joaquín cuidadosamente. Había esperado encontrar a un hombre tosco, tal vez mal vestido, obviamente inferior en educación y modales. En cambio, se encontró con un hombre que, aunque claramente nervioso, se presentaba con dignidad natural. Era indudablemente atractivo, con facciones regulares y una presencia física que hablaba de fuerza y trabajo honesto. Su ropa, aunque simple, estaba impecablemente cuidada, y sus modales iniciales sugerían una educación mejor de la que había anticipado. Esperanza, dijo don Aurelio formalmente, te presento a Joaquín Morales, tu futuro esposo. Joaquín, mi hija Esperanza. Joaquín se inclinó cortésmente y extendió el pequeño ramo de flores. Señorita Esperanza, es un honor conocerla. Espero que estas flores sean de su agrado. Esperanza tomó las flores automáticamente, notando que eran silvestres pero frescas y arregladas con cuidado evidente. Gracias, señor Morales, respondió con la cortesía que su educación exigía, aunque su voz sonaba fría. Se quedaron en silencio por un momento que se extendió incómodamente. Doña Mercedes finalmente intervino. ¿Por qué no se sientan? Tomaremos té y podrán conversar. Durante la siguiente hora, se desarrolló una de las conversaciones más extrañas en la historia de los matrimonios arreglados en Cartagena. Los padres dirigían la mayoría de la charla, discutiendo detalles prácticos del matrimonio, la fecha de la ceremonia, los arreglos financieros, la vivienda de la nueva pareja. Joaquín respondía a las preguntas con honestidad directa sobre sus negocios, sus propiedades y sus planes futuros. Esperanza participaba mínimamente, respondiendo cuando se dirigían directamente a ella, pero sin ofrecer comentarios voluntarios. Pero bajo la superficie de esta conversación formal, tanto Joaquín como Esperanza estaban estudiándose mutuamente intensamente. Él notó que, a pesar de su frialdad aparente, ella lo escuchaba cuidadosamente cuando hablaba, y que sus respuestas, aunque breves, eran inteligentes y bien articuladas. Ella notó que él trataba a sus padres con respeto genuino pero sin servilismo, y que cuando hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban con un orgullo genuino en su oficio. Señor Morales, dijo finalmente Esperanza, hablando directamente a él por primera vez, ¿puedo preguntarle por qué aceptó esta propuesta matrimonial? La pregunta cortó a través de la cortesía superficial como una espada. Don Aurelio y doña Mercedes se tensaron, pero Joaquín consideró la pregunta seriamente antes de responder. Señorita Esperanza, supongo que la honestidad es lo mínimo que le debo. Acepté porque es una oportunidad que jamás habría tenido de otra manera, pero también porque creo que ambos merecemos la posibilidad de hacer funcionar este matrimonio, independientemente de cómo comenzó. ¿Y si yo no quiero que funcione? Sus padres la miraron con horror por la directa rudeza de la pregunta, pero Joaquín mantuvo su calma. Entonces supongo que tendremos un matrimonio muy infeliz, pero espero que al menos me dé la oportunidad de demostrarle que puedo ser un buen esposo. Por primera vez desde el comienzo de la visita, Esperanza lo miró directamente a los ojos, y Joaquín vio algo en su expresión que le dio una pequeña chispa de esperanza. Capítulo 3. Los primeros pasos hacia el entendimiento. Los días que siguieron a la primera reunión entre Esperanza y Joaquín pasaron en una bruma de preparativos matrimoniales que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos sabían que eran inevitables. La fecha había sido fijada para el sábado siguiente, una ceremonia pequeña en la iglesia de San Roque en Getsemaní, oficiada por el padre Miguel, con solo las familias inmediatas como invitados. Durante esta semana de preparativos, don Aurelio había insistido en que Joaquín visitara la casa diariamente, para que la pareja pudiera conocerse mejor antes del matrimonio. Estas visitas se desarrollaban siempre bajo la estricta supervisión de doña Mercedes, quien actuaba como chaperona constante. Durante la segunda visita, Joaquín había traído algunos ejemplos de su trabajo en madera, una pequeña caja tallada con motivos florales, un marco para espejo con incrustaciones de nácar, y una figurilla de un colibrí tan delicadamente tallada, que parecía que podría echar a volar en cualquier momento. ¿Usted hizo esto?, había preguntado Esperanza, examinando la figurilla con genuina sorpresa. Sí, señorita, es uno de mis trabajos más recientes. Es extraordinario,
La delicadeza del detalle, la expresión en la cara del pájaro, es casi como si estuviera vivo. Por primera vez, Joaquín había visto un destello de admiración genuina en los ojos de Esperanza. Me gusta trabajar con piezas pequeñas y detalladas. Requieren paciencia, pero el resultado puede ser muy satisfactorio. ¿Dónde aprendió a hacer esto? Principalmente observando y practicando. Mi maestro inicial me enseñó las técnicas básicas, pero el resto ha sido experimentación y mucha práctica. Esperanza había examinado la caja tallada, notando la precisión de las líneas y la suavidad del acabado. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esta caja? Aproximadamente 2 semanas, trabajando unas pocas horas cada noche después de mis otros trabajos. ¿Otros trabajos? Hago principalmente muebles por encargo, mesas, sillas, armarios, pero estos trabajos más pequeños los hago por placer personal. Esperanza había mirado a Joaquín con nueva curiosidad. La idea de alguien que trabajaba por placer personal, en lugar de solo por necesidad económica, era relativamente nueva para ella. Durante la tercera visita, Joaquín se había atrevido a preguntar sobre los intereses de Esperanza. El padre Miguel mencionó que usted es muy educada. ¿Qué tipo de estudios ha tenido? Esperanza había dudado un momento antes de responder. Los estudios habituales para una mujer de mi posición: idiomas, música, pintura, historia, literatura. ¿Cuál le gusta más? La literatura, creo, y la pintura. ¿Qué tipo de literatura prefiere? Esperanza lo había mirado con sorpresa. No esperaba que él conociera lo suficiente sobre literatura, principalmente poesía y novelas francesas, aunque también disfruto algunos escritores españoles clásicos. ¿Ha leído las obras de Sor Juana Inés de la Cruz? La pregunta había sorprendido completamente a Esperanza. Sor Juana Inés de la Cruz era una monja y poetisa mexicana cuyas obras eran conocidas en círculos intelectuales, pero no era precisamente lectura común para trabajadores del puerto. Sí, he leído algo de su trabajo. ¿Usted conoce su obra? El padre Miguel me prestó algunos de sus libros hace años. Su poesía sobre el derecho de las mujeres a la educación me pareció fascinante. Esperanza había mirado a Joaquín con una mezcla de sorpresa y respeto creciente. ¿Qué opina usted sobre esas ideas? Joaquín había considerado cuidadosamente su respuesta. Creo que la inteligencia es un regalo de Dios, sin importar si nace en un hombre o una mujer, en un noble o un carpintero. Desperdiciar la inteligencia por prejuicios sociales me parece un pecado contra los talentos que Dios nos ha dado. Era la respuesta más sorprendente que Esperanza había escuchado jamás de un hombre sobre el tema de la educación femenina. Durante la cuarta visita, doña Mercedes había tenido que ausentarse, dejando a Rosa como chaperona. Rosa se había retirado discretamente a una distancia suficiente para mantener las apariencias pero permitir una conversación más privada. Señor Morales, había dicho Esperanza, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cómo se siente realmente sobre este matrimonio? Me refiero a sus sentimientos verdaderos, no a las cortesías que dice delante de mis padres. Joaquín había apreciado la honestidad directa de la pregunta. Me siento conflictuado, había admitido. Por un lado, es una oportunidad increíble para mí. Por otro lado, sé que usted está siendo forzada a esto contra su voluntad, y eso me hace sentir incómodo. Incómodo. No me gusta la idea de ser usado como instrumento de castigo contra usted. Y no me gusta comenzar un matrimonio sabiendo que mi esposa me considera una humillación. Esperanza había bajado la mirada, sintiendo una punzada de culpa por primera vez. Yo no lo considero a usted personalmente una humillación. Es la situación lo que encuentro difícil. ¿Cuál es la diferencia? Esperanza había pensado cuidadosamente antes de responder. Usted parece ser un hombre bueno y honesto. En otras circunstancias podría incluso respetarlo. Pero este matrimonio representa todo lo que he estado tratando de evitar: ser forzada a una vida que no elegí, con alguien que no elegí, por razones que no tienen nada que ver con mis deseos. Entiendo eso, había dicho Joaquín suavemente. Pero puedo sugerirle algo. ¿Qué? Tal vez podríamos intentar crear algo nuevo juntos. No el matrimonio que sus padres eligieron para usted, ni el matrimonio que yo jamás habría esperado tener, sino algo diferente, algo nuestro. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tal vez podríamos intentar conocernos realmente, sin las expectativas que otros han puesto sobre nosotros. Tal vez podríamos construir una amistad,
y ver si eso puede convertirse en algo más. Una amistad, ¿por qué no? Usted es una mujer inteligente e interesante. Yo trato de ser un hombre honesto y trabajador. Podríamos comenzar ahí y ver qué sucede. Esperanza había considerado esta propuesta con sorpresa. La idea de la amistad como base para el matrimonio no era algo que hubiera considerado antes. ¿Cree que eso es posible, considerando nuestras diferencias? No lo sé, había admitido Joaquín, pero me parece que vale la pena intentarlo. La alternativa es una vida de infelicidad mutua. La mañana del matrimonio amaneció clara y hermosa. En la iglesia de San Roque, una pequeña congregación se había reunido para presenciar uno de los matrimonios más inusuales en la historia reciente de Cartagena. Los invitados incluían a los padres de Esperanza, obviamente nerviosos pero determinados, algunos amigos cercanos de Joaquín del barrio de Getsemaní, el padre Miguel, quien había organizado la unión, y algunos curiosos que habían escuchado rumores. Joaquín esperaba en el altar, vestido con su mejor traje. Estaba nervioso pero digno, consciente de que cada persona en la iglesia sabía exactamente lo inusual que era esta situación. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Esperanza entró del brazo de su padre, un murmullo suave recorrió la congregación. Estaba hermosa en un vestido de novia relativamente simple, seda blanca sin adornos excesivos, un velo corto, y las perlas que habían pertenecido a su abuela. Había elegido conscientemente un atuendo que fuera elegante pero no ostentoso, apropiado para su nueva vida. Mientras caminaba por el pasillo, Esperanza se sintió como si estuviera en un sueño. Una semana atrás, esto habría sido impensable. Ahora, con cada paso hacia el altar, estaba caminando hacia una vida completamente nueva, con un hombre que apenas conocía pero que había comenzado a respetar. Cuando llegó al altar, y don Aurelio puso su mano en la de Joaquín, Esperanza miró a los ojos de su futuro esposo. Vio nerviosismo, determinación, y algo que podría haber sido ternura. El padre Miguel comenzó la ceremonia hablando sobre el matrimonio como sacramento sagrado, pero también habló específicamente sobre este matrimonio como una oportunidad para que dos personas de mundos diferentes construyeran algo nuevo juntos, con paciencia, comprensión y fe mutua. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Joaquín como Esperanza hablaron con voces claras y firmes, prometiéndose fidelidad, respeto y cuidado mutuo, aunque ambos sabían que estaban prometiendo trabajar hacia algo que ninguno entendía completamente todavía. Y cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, y Joaquín besó delicadamente a Esperanza por primera vez, ambos sintieron que estaban cruzando un umbral hacia un territorio completamente desconocido, lleno de posibilidades que podían ser maravillosas o terribles, pero que definitivamente cambiarían ambas vidas para siempre. Esta historia de amor imposible me tiene completamente cautivada, y sé que a ti también te debe estar emocionando. Si estás disfrutando esta increíble transformación de un castigo en amor verdadero, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal, y activar las notificaciones para más historias fascinantes del periodo colonial. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Esperanza y Joaquín lograrán encontrar el amor verdadero, a pesar de estas circunstancias tan difíciles? Capítulo 4. La vida matrimonial y sus desafíos. La primera semana de matrimonio entre Esperanza y Joaquín se desarrolló en un territorio emocional completamente inexplorado para ambos. Esperanza se mudó a la pequeña casa en Getsemaní, con solo 2 baúles de pertenencias, una reducción dramática de toda una vida de lujos. Joaquín, por su parte, trató de hacer que la transición fuera lo menos traumática posible, pero era consciente de que cada aspecto de su hogar, modesto, debía parecerle primitivo a su nueva esposa. La casa había sido preparada lo mejor que Joaquín había podido. Había comprado una cama nueva, había añadido cortinas en las ventanas, había instalado estantes adicionales para los libros de Esperanza, y había llenado la casa de flores frescas, pero seguía siendo una casa de 2 habitaciones con paredes de adobe, pisos de ladrillo, y mobiliario simple, un mundo completamente diferente de la mansión donde Esperanza había crecido. Los primeros días fueron una delicada danza de cortesía y descubrimiento mutuo. Joaquín partía temprano cada mañana hacia su taller en el puerto, donde tenía contratos para construir muebles para 3 familias comerciantes. Esperanza pasaba las mañanas explorando cautelosamente su nuevo barrio,
acompañada siempre por Rosa, quien había insistido en mudarse con ella para ayudar en la transición. Getsemaní era vibrante de una manera que San Diego nunca había sido. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, niños jugando en las plazas, mujeres lavando ropa en los patios comunales, y una mezcla de idiomas y culturas que reflejaba la naturaleza cosmopolita del puerto. «Es muy diferente de lo que esperaba», le confesó Esperanza a Rosa mientras caminaban por la plaza principal, observando a las mujeres que vendían frutas tropicales. «¿Diferente como niña? Menos hostil. Pensé que la gente me miraría con resentimiento o curiosidad cruel, pero la mayoría simplemente me saluda cortésmente y continúa con sus asuntos». Era cierto. Aunque obviamente todos en el barrio sabían sobre el matrimonio inusual, la reacción general había sido de curiosidad respetuosa más que de hostilidad abierta. Las tardes las pasaba organizando la casa y aprendiendo las rutinas domésticas básicas que nunca había necesitado conocer. Con la ayuda de Rosa, aprendió a cocinar platos simples, a mantener la casa limpia sin la ayuda de un ejército de sirvientes, y a administrar el presupuesto doméstico limitado. Joaquín regresaba cada tarde alrededor de las 6, generalmente cansado del trabajo físico pero siempre cortés y considerado con su nueva esposa. Cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, conversando sobre sus días respectivos, las noticias del puerto, y gradualmente sobre temas más personales. «¿Cómo se está adaptando al barrio?», preguntó Joaquín durante su cuarta cena juntos. «Mejor de lo que esperaba», admitió Esperanza. «La gente es amable. Y hay una energía aquí que encuentro estimulante». ¿Estimulante? En San Diego, cada día era muy predecible. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones, las mismas caras. Aquí hay variedad, cambio, vida real aconteciendo todo el tiempo. Joaquín sonrió. A veces puede ser demasiado caótico, especialmente los días de mercado o cuando llegan los barcos. «A mí me gusta el caos», dijo Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. «Es más interesante que la quietud elegante a la que estaba acostumbrada». Durante estas conversaciones nocturnas, ambos comenzaron a conocerse de maneras que las visitas formales previas al matrimonio no habían permitido. Esperanza descubrió que Joaquín tenía opiniones reflexivas sobre política, religión y sociedad, formadas por su posición única como hombre educado en una clase social que raramente tenía acceso a la educación. Joaquín descubrió que Esperanza tenía una curiosidad intelectual genuina y una capacidad de observación que había sido sofocada por las restricciones de su educación formal femenina. Pero la luna de miel de esta mutua exploración fue interrumpida abruptamente al final de la primera semana, cuando Esperanza recibió una visita que le recordó brutalmente las realidades sociales de su nueva posición. Estaba en el patio trasero, regando las plantas que Joaquín había puesto para alegrar el espacio, cuando Rosa entró corriendo desde la calle. «Niña Esperanza, viene doña Catalina Mendoza hacia acá. Se ve muy molesta». Doña Catalina era prima hermana de la madre de Esperanza, una mujer de 50 años conocida por su lengua afilada y su estricto apego a las convenciones sociales. «¿Qué puede querer?», murmuró Esperanza, pero ya lo sabía. Doña Catalina venía a expresar su desaprobación personalmente. La mujer mayor apareció en la puerta del patio sin esperar a ser anunciada, vestida elaboradamente en sedas negras que hacían que destacara dramáticamente contra la simplicidad del entorno. «Esperanza», dijo con voz fría, «necesitamos hablar». «Prima Catalina», respondió Esperanza con cortesía forzada. «Qué sorpresa verla». Doña Catalina miró alrededor del patio con evidente desdén. «Así que esto es lo que tu rebeldía te ha conseguido. Una casita de adobe en Getsemaní. Es mi hogar ahora», dijo Esperanza, tratando de mantener su dignidad. «Tu hogar», repitió doña Catalina con sarcasmo. «Esperanza, ¿tienes alguna idea del escándalo que has causado, del daño que has hecho al nombre de la familia? Mis padres tomaron esta decisión, no yo, después de que tú los forzaste a ella con tu comportamiento imposible. El matrimonio con el conde de Turbaco habría sido la alianza social más importante de esta generación, y tú lo destruiste por puro capricho». Esperanza sintió una familiar ola de resentimiento. No era capricho, era una decisión basada en el hecho de que no amaba al conde, y no quería pasar mi vida con él. «Amor», exclamó doña Catalina como si la palabra fuera una obscenidad. «¿Qué tiene que ver el amor con el matrimonio entre personas de nuestra clase?».
El matrimonio es sobre alianzas familiares, seguridad económica, posición social. Aparentemente no, respondió Esperanza con amargura. Doña Catalina se acercó a Esperanza, bajando la voz. Esperanza, aún no es demasiado tarde. Este matrimonio puede ser anulado. Tu esposo aceptaría una compensación económica por la humillación. Podrías regresar a tu casa, pedir perdón a tus padres y encontrar un matrimonio apropiado. ¿Y qué pasaría con Joaquín en ese escenario? ¿Qué importa lo que pase con él? Es un mulato, Esperanza. No es de tu mundo, nunca lo será. Esperanza miró a su prima con una claridad súbita sobre las diferencias fundamentales en sus valores. Prima Catalina, agradezco su preocupación, pero este es mi matrimonio, mi vida y mi decisión. Decisión. ¿Llamas decisión a arruinar tu vida por un hombre que no puede darte nada de lo que mereces? Tal vez, dijo Esperanza lentamente, lo que yo merecía no era lo que usted cree que merecía. Doña Catalina se irguió con indignación. Muy bien, pero recuerda mis palabras, Esperanza. Cuando te canses de esta fantasía, cuando te des cuenta de que no puedes cambiar lo que eres por capricho, la puerta de regreso se hará cada día más difícil de encontrar. Después de que doña Catalina se marchó, Esperanza se sentó en el patio, temblando ligeramente, no por las amenazas de su prima, sino por la realización de cuánto había cambiado en solo una semana. Las palabras que habían estado diseñadas para hacerla dudar de su nueva vida en su lugar, la habían hecho más consciente de por qué había estado tan insatisfecha con su vida anterior. Cuando Joaquín regresó esa noche, encontró a Esperanza inusualmente callada durante la cena. ¿Sucedió algo hoy?, preguntó finalmente. Esperanza le contó sobre la visita de doña Catalina, incluyendo la oferta de anulación. Joaquín escuchó en silencio, su expresión volviéndose gradualmente más seria. ¿Y qué piensa usted sobre esa oferta?, preguntó cuando ella terminó. Esperanza lo miró directamente a los ojos. Pienso que mi prima no entiende que algunas cosas son más importantes que la posición social. ¿Cómo qué? Como la honestidad, como el respeto mutuo, como la posibilidad de construir algo real con alguien que me ve como una persona, no como un símbolo de estatus. Joaquín sintió algo en su pecho que no había experimentado antes, una mezcla de alivio, gratitud y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. ¿Significa eso que no se arrepiente de este matrimonio? Significa, dijo Esperanza cuidadosamente, que estoy comenzando a pensar que tal vez mis padres me hicieron un favor sin darse cuenta. Capítulo OPU. Cuando el amor comienza a florecer, las semanas que siguieron a la confrontación con doña Catalina marcaron un punto de inflexión en el matrimonio entre Esperanza y Joaquín. Era como si el ataque externo a su unión hubiera cristalizado algo entre ellos, una determinación compartida de hacer funcionar su matrimonio no a pesar de las opiniones de otros, sino precisamente porque habían encontrado algo valioso que vale la pena proteger. Esperanza comenzó a participar más activamente en la vida diaria de Getsemaní. En lugar de simplemente observar el barrio, empezó a formar relaciones genuinas con sus vecinos. La primera en recibirla con verdadera calidez fue doña Carmen, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado. «Niña Esperanza», le dijo doña Carmen una mañana, mientras ambas tendían ropa en sus patios respectivos. «¿Sabe coser?». «Un poco», respondió Esperanza, aunque su un poco se refería a los bordados decorativos que había aprendido como parte de su educación de dama. «Porque hay varias mujeres en el barrio que hacen trabajos de costura para las familias del centro. Si le interesa ganar algunos reales adicionales». La idea de trabajar por dinero era completamente nueva para Esperanza, pero encontró que le intrigaba. ¿Qué tipo de trabajos? Reparaciones, alteraciones, algunos trabajos de bordado para vestidos de fiesta. No es trabajo difícil, pero requiere paciencia y buen ojo. Esa noche Esperanza mencionó la conversación a Joaquín durante la cena. ¿Le interesaría ese tipo de trabajo?, preguntó él, claramente sorprendido pero tratando de no mostrar ninguna reacción que pudiera influir en su decisión. «Creo que sí», respondió. «Esperanza, me gusta la idea de contribuir, de ser útil de una manera práctica». «No necesita trabajar», dijo Joaquín cuidadosamente. «La dote y mis ingresos son suficientes para vivir cómodamente». «No se trata de necesidad», explicó Esperanza. «Se trata de propósito. En mi vida anterior,
Mis días estaban llenos de actividades que eran hermosas pero esencialmente sin propósito. Nunca hice nada que fuera realmente útil para alguien. Joaquín la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo. ¿Está segura? Una vez que comience, la gente del barrio la verá como una de nosotros. Ya no será la criolla rica que se casó con el mulato. Será simplemente Esperanza, la mujer que cose. Y eso sería malo, para usted, tal vez no, pero para la sociedad de San Diego, sería el paso final hacia convertirse en una paria social completa. Esperanza consideró esto seriamente. Joaquín, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto. Nunca me sentí como si perteneciera realmente a la sociedad de San Diego. Siempre me sentí como si estuviera actuando un papel, diciendo las palabras correctas, haciendo los gestos apropiados, pero nunca siendo realmente yo misma. Y aquí se siente más como usted misma. Sí, dijo Esperanza con sorpresa en su propia voz. Extraño algunas comodidades de mi vida anterior, pero no extraño la sensación constante de estar siendo juzgada por cumplir con expectativas que nunca elegí. Al día siguiente, Esperanza comenzó a trabajar con el círculo de costureras de Getsemaní. Su educación refinada resultó ser una ventaja inesperada. Sus manos estaban acostumbradas al trabajo delicado, tenía excelente vista para los detalles, y su conocimiento de las modas actuales la hizo especialmente valiosa para trabajos de diseño y alteración. Pero más importante que las habilidades técnicas fue la camaradería que encontró entre las mujeres. Por primera vez en su vida, estaba en un grupo donde era valorada por lo que podía hacer, no por quién era o de dónde venía. «Mira este bordado», exclamó doña Carmen, examinando un mantón que Esperanza había decorado con motivos florales intrincados. «Es trabajo de maestra. ¿De verdad creen que está bien?», preguntó Esperanza, genuinamente ansiosa por la aprobación profesional. «Niña», dijo doña Rosa, otra de las costureras, «con esta calidad de trabajo podríamos conseguir encargos de las familias más ricas del centro». Y así fue. En pocas semanas, las habilidades de Esperanza habían elevado la reputación de todo el círculo de costureras. Comenzaron a recibir encargos de familias que nunca antes habían considerado trabajo hecho en Getsemaní, y los ingresos de todas las mujeres aumentaron significativamente. Para Esperanza, este éxito profesional fue una revelación. Por primera vez en su vida, estaba ganando dinero con su propio trabajo, y la satisfacción que sentía era completamente diferente de cualquier placer que hubiera experimentado antes. «Gané 8 reales esta semana», le anunció a Joaquín con orgullo evidente una noche de viernes. «¿8 reales?» exclamó Joaquín con admiración genuina. «Eso es excelente para trabajo de costura. Y doña Carmen dice que la semana próxima tenemos un encargo especial de la familia Herrera para un vestido de bautizo completo». Joaquín sonrió al ver la animación en el rostro de su esposa. «Se siente bien, ¿verdad? El trabajo. Me siento útil, valiosa, como si mi existencia tuviera un propósito más allá de ser decorativa». Durante este periodo de ajuste y crecimiento profesional, la relación entre Esperanza y Joaquín también comenzó a evolucionar de maneras más sutiles pero significativas. Las conversaciones durante las cenas se volvieron más íntimas, más personal. Comenzaron a compartir no solo los eventos de sus días, sino sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Una noche, después de una cena particularmente agradable, estaban sentados en el patio, disfrutando de la brisa nocturna y el sonido distante de la música que venía de una de las casas vecinas. «Joaquín», dijo Esperanza suavemente, «¿puedo preguntarle sobre su familia? ¿Qué quiere saber?» «Su madre. El padre Miguel mencionó que había muerto, pero nunca me ha contado sobre ella». Joaquín fue silencioso por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. «Mi madre era una mujer extraordinaria», dijo finalmente. «Trabajó toda su vida para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Me enseñó a leer antes de que fuera a la escuela con los frailes. Me enseñó que el trabajo honesto era noble, sin importar cuál fuera». «¿Cómo murió?» «Fiebre amarilla, hace 5 años. Fue muy rápido». Esperanza vio el dolor en sus ojos y sintió una ola de compasión. «Lo siento, debe haber sido muy difícil». «Lo fue, pero también me enseñó algo importante. Que la vida puede cambiar muy rápidamente, y que debemos valorar las cosas buenas mientras las tenemos». Esperanza sintió como si él estuviera diciéndole algo importante,
algo más personal que los hechos sobre su madre. ¿Hay cosas buenas en su vida ahora que valora?, preguntó suavemente. Joaquín la miró directamente. Sí, dijo simplemente. Este matrimonio ha resultado ser muy diferente de lo que esperaba. Diferente como, esperaba que fuera una transacción, un arreglo conveniente para ambos, pero sin verdadera conexión emocional. En cambio, he encontrado... Se detuvo, como si no estuviera seguro de si debía continuar. ¿Qué ha encontrado?, instó Esperanza, su corazón latiendo más rápido. He encontrado que disfruto su compañía más de lo que jamás pensé que sería posible. He encontrado que respeto su inteligencia, admiro su coraje, y me importa su felicidad de una manera que no anticipé. Esperanza sintió algo en su pecho que era cálido y aterrador al mismo tiempo. A mí me pasa algo similar, admitió. Este matrimonio ha sido una revelación sobre lo que realmente quiero de la vida, sobre el tipo de persona que quiero ser, y sobre el tipo de relación que es posible entre un hombre y una mujer. ¿Qué tipo de relación es esa? Una basada en respeto mutuo, comprensión y afecto genuino. Habían estado hablando en voz cada vez más baja, y ahora estaban sentados lo suficientemente cerca como para que Joaquín pudiera tomar la mano de Esperanza. Cuando lo hizo, ella no la retiró. Esperanza, dijo suavemente, ¿cree que este matrimonio podría convertirse en algo más que una conveniencia mutual? ¿Qué quiere decir con algo más? Un matrimonio real, con amor. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades y miedos. ¿Usted cree que eso es posible?, preguntó Esperanza, su voz apenas audible. Creo, dijo Joaquín, acercándose más a ella, que ya está comenzando a suceder. Y cuando se inclinó para besarla, no el beso ceremonial de su boda, sino un beso real, lleno de ternura y promesa, Esperanza respondió con una calidez que la sorprendió a ella misma. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado otro umbral. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia forzada, se estaba convirtiendo lentamente en algo que ninguno de ellos había esperado, un amor genuino, creciendo día a día entre dos personas que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino una alma afín. Pero este floreciente amor sería puesto a prueba cuando las tensiones sociales y económicas de su matrimonio intercultural comenzaran a crear presiones externas que amenazarían con destruir la felicidad que habían encontrado juntos. Capítulo 20. La prueba del fuego. Los meses siguientes fueron probablemente los más felices que tanto Esperanza como Joaquín habían experimentado en sus vidas. Su matrimonio había evolucionado de una unión forzada a una sociedad genuina, y luego a algo que ambos reconocían como amor verdadero. Esperanza había florecido en su nueva vida. Su trabajo con el círculo de costureras le había dado independencia económica y propósito, pero también había revelado talentos creativos que sus padres nunca habían fomentado. Sus diseños de bordados se habían vuelto tan solicitados que algunas de las familias más ricas de Cartagena específicamente pedían el trabajo de la mujer de Joaquín. Joaquín, por su parte, había descubierto que tener una compañera intelectual transformaba no solo su hogar, sino su perspectiva sobre sus propias ambiciones. Con el estímulo de Esperanza, había comenzado a expandir su negocio más allá de la carpintería básica, creando piezas artísticas que combinaban su habilidad técnica con una sensibilidad estética refinada. Sus noches se habían convertido en oasis de conversación, risa, y una intimidad creciente que había sorprendido a ambos por su naturalidad. Habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un mejor amigo, un confidente, y gradualmente, un amante en el sentido más completo de la palabra. Pero esta felicidad doméstica existía en una burbuja que estaba a punto de ser pinchada por las realidades más duras del mundo exterior. La primera indicación de problemas vino en forma de una disminución notable en los encargos de carpintería de Joaquín. 3 familias que habían sido clientes regulares cancelaron proyectos sin explicación clara. 2 comerciantes que habían expresado interés en muebles para sus nuevas tiendas súbitamente dejaron de responder a sus mensajes. Es extraño, le comentó Joaquín a su amigo Tomás mientras trabajaban en el taller. Es como si todos hubieran decidido simultáneamente que ya no necesitan mis servicios. ¿Has considerado que tal vez no tiene nada que ver con tu trabajo?, preguntó Tomás cuidadosamente. ¿Qué quieres decir, Joaquín? Tu matrimonio ha causado conversaciones en ciertos círculos. Tal vez algunas personas están siendo presionadas para no hacer negocios contigo. ¿Presionadas por quién?,
por familias que no aprueban que uno de los suyos se haya casado con alguien como nosotros, sin importar las circunstancias. La realización de que su matrimonio podría estar afectando económicamente no solo a él sino también a Esperanza lo llenó de preocupación profunda. Esa noche, decidió compartir sus preocupaciones con su esposa. Como si sus palabras hubieran sido proféticas al día siguiente, Esperanza se enfrentó exactamente con esa situación. Doña Carmen la esperaba con una expresión preocupada cuando llegó al taller de costura. Esperanza, niña, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? La señora Herrera vino esta mañana. Dice que ya no puede usar nuestros servicios. ¿Por qué? No quedó satisfecha con el vestido de bautizo. El vestido era perfecto, pero dice que su cuñada le ha dicho que si continúa usando costureras de Getsemaní, ciertas costureras de Getsemaní, podría afectar las relaciones comerciales de su esposo. Esperanza sintió como si hubiera sido golpeada físicamente. Está hablando de mí específicamente. No mencionó nombres, dijo doña Carmen cuidadosamente, pero todas sabemos de qué se trata esto. ¿Las otras familias han dicho algo similar? 2 más cancelaron encargos esta mañana, y doña Rosa escuchó rumores de que algunas de las señoras del centro están organizando un boicot contra cualquier negocio que emplee a ciertas personas. Esperanza se sentó en una de las sillas del taller, sintiendo el peso de la realización de que su felicidad personal estaba teniendo consecuencias para personas inocentes. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente. Las mujeres se miraron entre sí incómodamente. Niña, dijo finalmente doña Rosa, nadie quiere pedirle que se vaya. Usted ha sido una bendición para nuestro trabajo, pero si me quedo todas ustedes sufrirán económicamente. Esa noche, tanto Esperanza como Joaquín regresaron a casa con noticias desalentadoras. Se sentaron en su cocina, confrontando por primera vez la realidad de que su matrimonio feliz existía en un mundo que estaba determinado a castigarlo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Esperanza después de que ambos habían compartido los eventos del día. No lo sé, admitió Joaquín. Mis ahorros nos pueden sostener por algunos meses, pero si no puedo conseguir trabajo, yo podría regresar con mis padres, dijo Esperanza suavemente, pedirles que ayuden económicamente, y someterse a la humillación de admitir que no podemos mantenernos solos. Es el orgullo más importante que la supervivencia. Joaquín consideró la pregunta. No se trata solo de orgullo, se trata de independencia. Si regresamos a depender de su familia, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empiecen a presionar para que termine este matrimonio? Era una preocupación válida. Ambos sabían que los padres de Esperanza habían esperado que las dificultades de su nueva vida la convencieran de regresar a su mundo anterior. Entonces, ¿qué sugiere? Dame algunas semanas para explorar otras opciones. Tal vez pueda encontrar trabajo en otra ciudad o desarrollar clientes que no estén influenciados por las presiones sociales de Cartagena. Durante las siguientes semanas, Joaquín trabajó incansablemente para reconstruir su clientela. Viajó a pueblos cercanos, ofreció sus servicios a precios reducidos, e incluso consideró asociarse con otros artesanos en proyectos más grandes. Algunos de estos esfuerzos dieron frutos modestos, pero no lo suficiente para reemplazar los ingresos que habían perdido. La situación se volvió crítica cuando el propietario de su casa les informó que, debido a presiones de otros inquilinos, tendría que terminar su contrato de alquiler al final del mes. ¿Presiones de otros inquilinos?, preguntó Joaquín. Mire, señor Morales, dijo el propietario, obviamente incómodo. Usted siempre ha sido un inquilino ejemplar, pero algunos de los otros residentes del barrio se han quejado de la situación. ¿Qué situación? Su matrimonio ha atraído atención no deseada al barrio. Algunas de las familias más conservadoras han expresado preocupaciones sobre el precedente que establece. Esa noche, Esperanza y Joaquín se enfrentaron a la realidad de que no solo estaban perdiendo sus medios de subsistencia, sino también su hogar. ¿Qué hemos hecho mal?, preguntó Esperanza con lágrimas en los ojos. Hemos vivido honestamente, hemos trabajado duro, hemos tratado a todos con respeto. No hemos hecho nada malo, respondió Joaquín, abrazándola. Eso es exactamente el problema. Hemos demostrado que un matrimonio entre personas de diferentes clases sociales puede funcionar, y eso amenaza las justificaciones que usa la sociedad para mantener a la gente separada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Joaquín miró alrededor de la pequeña casa que se había convertido en su refugio de felicidad.
Creo que ha llegado el momento de considerar algo que he estado posponiendo. ¿Qué? Dejar Cartagena. Comenzar de nuevo en algún lugar donde nuestro pasado no nos persiga. Era una perspectiva aterradora, pero mientras Esperanza la consideraba, se dio cuenta de que también era liberadora. ¿A dónde iríamos? He oído que en Caracas hay más oportunidades para artesanos, y que la sociedad es menos rígida en cuanto a las clases sociales. Caracas, eso está muy lejos. Sí. Pero también significa un nuevo comienzo. Una oportunidad de construir una vida basada en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. Esperanza consideró la propuesta. Dejar Cartagena significaría abandonar no solo su ciudad natal, sino cualquier esperanza de reconciliación con su familia. Significaría comenzar de cero, con pocos recursos y sin conexiones sociales. Pero también significaría libertad. ¿Cuándo tendríamos que irnos? El próximo barco a Caracas sale en 2 semanas. Tenemos suficiente dinero para el pasaje y para establecernos allá. Tenemos suficiente para los pasajes y tal vez 2 meses de gastos básicos. Después de eso tendremos que confiar en nuestras habilidades y en nuestra determinación. Joaquín la miró con admiración. ¿Está dispuesta a arriesgar tanto? Esperanza pensó en todo lo que había aprendido sobre sí misma en los últimos meses. Había descubierto que era más fuerte, más adaptable y más valiente de lo que jamás había imaginado. Había encontrado en Joaquín no solo un esposo, sino un verdadero compañero de vida. Sí, dijo firmemente. Estoy dispuesta. Epílogo: el triunfo del amor sobre las convenciones. Caracas, Venezuela. 3 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del taller expandido de Joaquín, iluminando las virutas de madera que cubrían el suelo y haciendo brillar las superficies pulidas de los muebles terminados. El negocio había crecido tanto que ahora empleaba a 2 aprendices y había ganado una reputación que se extendía más allá de Caracas hasta otras ciudades de Venezuela. En el patio de la casa, que ahora incluía una adición que servía como taller de costura para Esperanza, una niña de 2 años, con la piel color café con leche y los ojos verdes brillantes de su padre, jugaba con muñecas de trapo mientras su madre trabajaba en un vestido de novia para la hija de un comerciante próspero. María Carmen Morales, nombrada en honor a las 2 abuelas que nunca había conocido. Era una niña vivaz y curiosa que hablaba tanto español como el inglés que Esperanza había insistido en enseñarle. Era hermosa de una manera que combinaba lo mejor de ambos padres, pero más importante aún, era feliz de una manera que irradiaba de ella como luz de sol. «Mami», preguntó María Carmen, levantando la vista de sus muñecas, «¿por qué el vestido que estás haciendo es tan largo?» «Porque es un vestido de novia, mi amor», respondió Esperanza, sin apartar la vista de las delicadas puntadas. «Los vestidos de novia siempre son especiales y largos, como el que tú usaste cuando te casaste con papi». Esperanza sonrió ante la pregunta. María Carmen había escuchado la historia de la boda de sus padres muchas veces, aunque en una versión simplificada apropiada para su edad. «Sí, mi amor, aunque el mío no era tan elaborado como este». En ese momento, Joaquín apareció en la puerta que conectaba el taller con el patio, limpiándose las manos en un trapo. A los 31 años, había ganado un aire de autoridad tranquila, que venía de ser respetado por su trabajo y su carácter. «¿Cómo van las cosas aquí?», preguntó, inclinándose para besar a Esperanza en la mejilla y levantar a María Carmen en sus brazos. «Bien, terminé el encargo de la señora Rodríguez esta mañana, y estoy avanzando bien con este vestido de novia. ¿Y nuestra pequeña artista qué ha estado haciendo?» «Estoy haciendo una casa con mis muñecas», anunció María Carmen con entusiasmo. «Como nuestra casa, pero más pequeña. ¿Y todas las muñecas son felices en esa casa?», preguntó Joaquín, sentándose en una silla cercana con la niña en su regazo. «Sí, porque se quieren mucho y trabajan juntas». Esperanza y Joaquín intercambiaron una mirada cargada de significado. Sin darse cuenta, su hija había capturado la esencia de lo que había hecho funcionar su matrimonio: amor mutuo y trabajo conjunto hacia objetivos compartidos. Esa noche, después de que María Carmen se había quedado dormida, Esperanza y Joaquín se sentaron en su patio como habían hecho tantas noches durante los últimos años, disfrutando de la brisa nocturna y la tranquilidad de su vida establecida. «Recibí una carta hoy», dijo Esperanza, sacando un sobre de los pliegues de su falda. «¿De quién?». «De Rosa».
Joaquín se enderezó con interés. Esperanza había mantenido correspondencia regular con su antigua doncella a lo largo de los años, y las cartas eran su única conexión con noticias de Cartagena y su familia. ¿Qué dice? Esperanza desplegó la carta y comenzó a leer los pasajes más relevantes. Niña Esperanza, tengo noticias que creo la van a interesar. Sus padres han estado preguntando sobre usted más frecuentemente últimamente. Don Aurelio parece haber suavizado su posición sobre su matrimonio, especialmente después de que el padre Miguel les contara sobre las cartas que usted ha enviado describiendo su nueva babe idea. Joaquín escuchó con atención. Los padres de Esperanza habían sido un tema doloroso durante años. También debo contarle que don Sebastián de Avilés finalmente se casó hace un año. Su nueva esposa es una señorita de Lima, muy joven y aparentemente muy sumisa. Pero los rumores dicen que el matrimonio no es feliz. Pero la noticia más importante es que doña Mercedes ha estado enferma. No gravemente, pero lo suficiente como para hacer que tanto ella como don Aurelio reflexionen sobre las cosas que son realmente importantes en la vida. Le han pedido al padre Miguel que averigüe si sería posible, si usted estaría dispuesta, a considerar una visita a CARETAGEN. Esperanza dejó de leer y miró a Joaquín. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Durante 3 años, había vivido con el dolor de la separación de su familia, mitigado por la felicidad de su nueva vida, pero nunca completamente resuelto. Pienso que me gustaría que María Carmen conociera a sus abuelos, dijo finalmente. Y pienso que me gustaría que mis padres vieran lo que hemos construido juntos. ¿No tienes miedo de enfrentar todas las memorias, todas las tensiones? Tengo miedo, admitió Esperanza. Pero también tengo 3 años de confianza en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, en la vida que hemos creado. Ya no soy la mujer insegura que huyó de Cartagena. Soy una mujer adulta, una esposa, una madre, una empresaria exitosa. ¿Y crees que tu familia podrá ver eso? No lo sé, pero creo que es hora de darles la oportunidad. Joaquín asintió lentamente. ¿Cuándo? Rosa dice que mis padres estarían dispuestos a recibirnos en cualquier momento que fuera conveniente para nosotros. Entonces hagamos arreglos para ir el próximo mes. Podemos cerrar los talleres por 2 semanas. 6 semanas después, el mismo tipo de barco mercante que los había llevado a Caracas los transportó de vuelta hacia Cartagena. Pero esta vez viajaron en un camarote mejor, vestidos con ropas de calidad que reflejaban su prosperidad, y acompañados por su hija, que contemplaba su primer viaje en barco con asombro. Cuando el barco entró en la bahía de Cartagena, Esperanza sintió una ola de nostalgia tan intensa que casi la hizo llorar. La ciudad se veía exactamente igual, pero ella era completamente diferente. Rosa los esperaba en el muelle, y su rostro se iluminó con alegría al ver a Esperanza y su familia descender del barco. «Niña Esperanza», exclamó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Está tan hermosa. Y usted, don Joaquín, se ve próspero y distinguido». Pero fueron los ojos de Rosa cuando se posaron en María Carmen los que se llenaron de lágrimas. «Y esta debe ser la pequeña María Carmen. Dios mío, es preciosa. Tiene los ojos de su papá y la sonrisa de su mamá». El encuentro con los padres de Esperanza había sido cuidadosamente arreglado para que tuviera lugar en la casa del padre Miguel. Cuando Esperanza, Joaquín y María Carmen llegaron, encontraron a don Aurelio y doña Mercedes esperándolos en el jardín. Los 3 años habían encanecido más a ambos padres, y había una fragilidad en doña Mercedes que no había estado ahí antes. Cuando vieron a Esperanza, sus rostros se iluminaron con una mezcla de amor, alivio, y algo que podría haber sido orgullo. «Esperanza», murmuró doña Mercedes, acercándose con pasos vacilantes. «Mamá», respondió Esperanza, y las 2 mujeres se abrazaron con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Aurelio se acercó más lentamente, pero cuando llegó al grupo, extendió su mano hacia Joaquín con respeto genuino. «Joaquín», dijo formalmente, «te debemos una disculpa». «¿Y nuestro agradecimiento?», preguntó Joaquín, sorprendido. «Por hacer feliz a nuestra hija, por cuidarla, por demostrar que estábamos equivocados sobre muchas cosas». Pero fue cuando don Aurelio se agachó para estar al nivel de María Carmen que el momento se volvió verdaderamente emotivo. «Y tú debes ser nuestra nieta», dijo con voz suave. María Carmen, que había estado observando toda la escena con los ojos muy abiertos,
respondió con la confianza natural de una niña amada. Sí, señor, soy María Carmen, usted es mi abuelo, sí, mi amor, soy tu abuelo Aurelio. Y esta es tu abuela Mercedes. Los siguientes días en Cartagena fueron un proceso de redescubrimiento y sanación para toda la familia. Esperanza pudo mostrar a sus padres cómo había evolucionado su vida, sus logros profesionales, la estabilidad y felicidad de su matrimonio. Joaquín pudo demostrar que había sido un buen marido y proveedor. Pero fue María Carmen quien realmente conquistó los corazones de sus abuelos. Es extraordinaria, le confesó doña Mercedes a Esperanza una tarde mientras observaban a María Carmen jugar en el jardín con don Aurelio. Tan inteligente, tan segura de sí misma. Es porque ha crecido sabiendo que es amada por quien es, respondió Esperanza, sin las presiones y expectativas que yo enfrenté. ¿Nos perdonas, hija, por haberte forzado a un matrimonio que pensamos que te castigaría? Esperanza tomó la mano de su madre. Mamá, ese matrimonio me dio la vida más feliz que podría haber imaginado. Si hay algo que perdonar, es que tardaran tanto en darse cuenta de que Joaquín es un hombre extraordinario. Al final de su visita de 2 semanas, había lágrimas cuando llegó el momento de partir, pero eran lágrimas de reconciliación en lugar de pérdida. Los padres de Esperanza los invitaron a regresar cuando quisieran, y expresaron el deseo de visitar Caracas para conocer la nueva vida que su hija había construido. En el barco de regreso a Caracas, mientras María Carmen dormía en el camarote, Esperanza y Joaquín se pararon en cubierta observando las luces de Cartagena desaparecer en la distancia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Joaquín. Completa, respondió Esperanza. Por primera vez desde que nos casamos, siento que todas las partes de mi vida están en paz entre sí. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Bueno, tal vez uno. ¿Cuál? Esperanza sonrió con picardía. Lamento que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que estábamos enamorados. Joaquín la rodeó con sus brazos. Creo que nos enamoramos exactamente cuando necesitábamos hacerlo. No antes, cuando habría sido fácil, sino después, cuando significaba algo real. ¿Y ahora qué? Ahora regresamos a casa, nuestro verdadero hogar, y continuamos construyendo la vida que elegimos juntos. Y así, lo que había comenzado como un matrimonio de castigo, se había transformado en una historia de amor que había trascendido las barreras sociales, había unido a familias separadas por el orgullo, y había demostrado que los corazones humanos son más fuertes que los prejuicios, cuando se les da la oportunidad de conocerse realmente. En los años que siguieron, Esperanza y Joaquín se convirtieron en uno de los matrimonios más respetados de Caracas, no solo por su éxito en los negocios, sino por la manera en que habían demostrado que el amor verdadero puede florecer cuando las personas se ven como individuos en lugar de como representantes de clases sociales. Su historia se contó durante generaciones como un ejemplo de cómo los aparentes castigos del destino a veces resultan ser los regalos más grandes de la vida, y cómo el amor auténtico tiene el poder de transformar no solo a 2 personas, sino a las sociedades que las rodean. ¿Te emocionó esta historia de amor que demostró que los verdaderos sentimientos pueden superar cualquier barrera social? ¿Cuál fue tu parte favorita de esta increíble transformación desde el castigo hasta el amor verdadero? Déjamelo en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite creer en el poder del amor auténtico. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes del periodo colonial que te harán creer en los milagros del corazón humano. Dale like si esta historia te tocó el alma y nos vemos en la próxima aventura de amor colonial. Recuerda, las mejores historias de amor no son aquellas donde todo es fácil desde el principio, sino aquellas donde 2 personas luchan juntas para construir algo hermoso a pesar de todos los obstáculos. Esperanza y Joaquín nos enseñaron que a veces los castigos de la vida se convierten en las bendiciones más grandes cuando tenemos el valor de abrir nuestros corazones.